Amén. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción para que nos acordemos dónde estamos situados. Amén. Filipenses es una carta que, a diferencia a los Corintios, es una carta, una epístola de Pablo, ¿no es cierto?, que le entrega a la iglesia de Filipos, que está en Filipos, ¿no es cierto?, los filipenses. Y Pablo entrega una carta que, a diferencia de los Corintios, no está escrita por alguna urgencia. ¿Ya? Esta carta no está escrita por una urgencia o porque están en algún pecado ellos. ¿Sabes que Pablo le escribe a los Corintios porque están cayendo en esto, porque están pasando esta situación, porque están divididos? Entonces Pablo va y le escribe y lo reprende, ¿no es cierto? Y se presenta como el apóstol, ¿no es cierto? Se presenta mostrando sus pergaminos, Pablo. ¿Para qué? Para que ellos puedan reconocer la autoridad que tiene Pablo. En este caso no. En este caso, como nosotros vimos también en Filipenses capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Ellos se presentan en esta carta. Porque justamente no es una carta de urgencia o una carta porque hay algún pecado, sino que es una carta de gratitud. Eso es lo que es la carta de Filipenses, una carta de gratitud, ya que los filipenses ayudaron a Pablo, ¿ya? Y es más, en todo su ministerio los filipenses estaban pendientes de Pablo. Siempre los filipenses estaban pendientes de Pablo, de cómo estaba Pablo, qué le pasó a Pablo, hay que ayudarlo económicamente a Pablo, ¿no es cierto? Hay que orar por Pablo, y era mutuo. Pablo también oraba por ellos. Entonces había un cariño, había un amor ahí también, un amor lindo, ¿no es cierto? Y un amor que nosotros debemos también practicarlo también dentro de la congregación, ¿no es cierto? Es un amor de un lado para otro. Pablo amaba a los filipenses y los filipenses amaban a Pablo. Lindo, hermano. Pero Pablo tampoco se iba a quedar en eso, ¿cierto? Porque o si no, no sería Pablo. Así que Pablo empieza a corregir también a los filipenses. Si no los corrigiera, no sería Pablo. Que Pablo todo lo iba corrigiendo porque él era muy celoso en ese sentido, en el buen sentido de la palabra, ¿no es cierto? Que todo tenía que funcionar como Dios quería que funcionara. ¿No es cierto? Entonces, cuando hubo una iglesia que la cual fundaba, ¿no es cierto?, empezaba a tomar un camino distinto, Pablo mandaba las cartas, las epístolas, ¿no es cierto?, ahí, no que sacaba pistola, no sacaba pistola, sino que epístolas. Epístolas también son las cartas, los pergaminos, ¿no es cierto? Entonces Pablo empieza a corregir ciertas cosas que empezaron a suceder en la iglesia de los filipenses. O sea, muy, muy escondido, muy poquito, pero empezaron a surgir algunas cosas que a Pablo no quería corregirlo desde el principio. En donde empezaban un poco una división, no tanto como los corintios, pero sí había un indicio de división en los filipenses. Entonces Pablo encontraba todo en esta iglesia, un amor verdadero, ¿cierto? Pablo decía que lograba para esta iglesia, pero esta iglesia era linda, pero tenía también estaba empezando sus pequeñas divisiones. Y Pablo escribe esta carta animándoles a tener una misma mente. ¿Ya? Y Pablo le escribe esta carta diciendo que tiene que tener una misma mente, un mismo pensar, un mismo sentir. O sea, tiene que haber una unión, no dividirse, sino que tiene que haber una unión. Y cuando dice una misma mente, la de Pablo, cuando Pablo dice una misma mente, ¿cuál? ¿La mente de Pablo? ¿La mente de algún líder religioso? No, la mente de Cristo. Todo tiene que tener la mente de Cristo, ¿no es cierto?, en unidad. En el capítulo 2, que hizo ahí mi hermana Denise, también, que yo creo que para mí es el punto central de esta carta, en donde nos habla de cómo Cristo se despojó de sí mismo, dejó sus privilegios para habitar en este mundo, como un siervo, que es ejecutado en una muerte de cruz. Esto es como una parte esencial, ¿no es cierto?, esta carta, como Cristo toma esta forma de siervo, una forma humana, ¿no es cierto?, y más que humana, una forma de siervo. O sea, vino a servir, ¿no es cierto? Y ahora estamos en el capítulo 3. Y ahora empezamos el capítulo 3. Yo creo que ya quedamos un poquito ahí, ya medio, un poquito más centrado en lo que estamos viendo, ¿no es cierto? A veces la mente es frágil, así que bueno cuando usted toma apunte, porque así después también se va recordando. Filipenses capítulo 3, versículo 1, dice: por lo demás, eso significa así que, o sea, prosigue lo que está diciendo, de todo lo que habíamos visto en el capítulo 1, capítulo 2, o el capítulo 3, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Eso es lo que dice en el versículo 1.
Aquí Pablo nos entrega, hermano, un mensaje muy sencillo, muy fácil. No hay que ser un erudito de la escritura para entender este mensaje cortito, sencillo, donde dice, gozaos en el Señor. Miren qué lindo, hermano, gozaos en el Señor. Esta es una instrucción o un mandamiento de parte del apóstol, ¿no es cierto?, donde nos llama a gozarnos. Nos llama a gozarse. A veces el cristiano está tan molesto con este sistema mundial. A veces nosotros como cristianos vemos la noticia, nos molestamos, nos enojamos, vemos el pecado, vemos el libertinaje y nos enojamos. Y como decía un pastor por ahí, ponemos cara de 8. Cuando dice 8. Y nosotros debemos decir 16. Diga 16, mi hermana Denise. 16. ¿Me ven con 8 los dientes? 16. Tengo que andar con cara 16, no con cara de 8. Entonces a veces el cristiano está tan molesto con este sistema mundial, tan molesto con el pecado, que se nos olvida gozar. Y andamos con la ceja abajo, ¿no es cierto? Y andamos molestos y nos bajamos ahí del vehículo y vamos echando al templo, y ya venimos con la ceja abajo, venimos enojados porque vimos el mundo, vimos que ese vecino que está tomando ahí en ese lugar, mira aquí cómo está acá, mira cómo está allá, y andamos amargados. Y somos cristianos amargados. ¿No es cierto? Y Pablo nos dice hoy día, nos recuerda hoy día, en este tiempo, que debemos gozarnos. Debemos mostrar nuestra dentadura, ¿cierto? Debemos tener gozo. ¿Cierto? Tenemos que gozarnos, estar contentos, estar, de ser cristianos, de las promesas que nos tiene el Señor, ¿no es cierto? Gozarnos. No andar enojados. Pero no gozar con lo que el mundo nos da. Porque es efímero, es frágil. O sea, yo no me gozo con el mundo. ¿No es cierto? Nos debemos gozar nosotros con el mundo. Porque eso que nos entrega el mundo es algo efímero, es algo frágil. Pablo aquí nos dice, gozaos en el Señor. Cambia la cosa, ¿no es cierto? Hay algunos que buscan ese gozo en el mundo, lo buscan, no lo han encontrado, buscan ese gozo en el mundo. Pero aquí Pablo nos dice, gozaos en el Señor. Está clarito, ¿no es cierto? Este pequeño mensaje que nos entrega ya en el versículo 1, nos entrega el apóstol Pablo. También el versículo 1 dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. ¿Qué significa esto? La palabra gozo o gozarse aparece muchas veces en este libro, ¿no es cierto? Porque prácticamente este libro trata un poco de eso, ¿no es cierto? De que de gozarse los filipenses. Aparece muchas veces en este libro. Y eso que el apóstol lo escribe estando, como dijimos otra vez, en arresto domiciliario, ¿no es cierto? Él no estaba, recordemos que Pablo no estaba arrestado en una cárcel, ¿no es cierto? Como estaba antes, al fondo ahí, la humedad, el cepo, ¿no es cierto?, amarrado. No estaba en esa condición, sino que estaba en una casa, estaba arrestado pero en una casa, con su guardia, con sus cosas, pero él en ese lugar era distinto porque él podía recibir, ¿no es cierto?, a los hermanos, podía escribir, ¿no es cierto?, podía orar, podía hacer todas esas cosas, él las podía hacer, lo que no tenía era una libertad para poder salir, desplazarse, pero sí estaba en esa casa. Y él escribe esta carta, imagínense, él estaba en un arresto domiciliario, como lo decimos nosotros, en estos tiempos, y él llama a gozarse. ¿Cómo está nuestro gozo pese a las circunstancias? Sí, yo siempre me gozo en el Señor, pero me pasa esto, otro. Me pasó esto hoy día, me pasó esto ayer, me pasó esto, otro. Entonces, a veces el enemigo trata de quitarnos, de robarnos ese gozo. ¿Ya? Gozo no significa felicidad. ¿Ya? No, yo estoy súper... Tengo un gozo tan grande. ¿Por qué? Porque estoy de cumpleaños, por ejemplo. No, usted está feliz porque está de cumpleaños. ¿Ya? Los que son futboleros están felices porque ganó Chile. Pero esa felicidad es un arrebato por las circunstancias y luego se va. Eso es felicidad. Es un arrebato por las circunstancias. O sea, usted fue en un partido de Chile, Chile ganó, usted se pone contento, a los 2 días después pierde. Y ahí, ¿dónde está su felicidad? Se le fue. Está de cumpleaños, si está de cumpleaños, le canta el cumpleaños feliz, está contento, ¿no es cierto? Está feliz. Pero el otro día ya no es la misma felicidad. Porque la felicidad es así, la felicidad viene y va según las circunstancias que podamos tener. Podemos ser felices un ratito, podemos ser felices un día entero, 2 semanas, un año entero, podemos ser felices, estamos contentos, estamos felices, pero luego se va, ¿no es cierto? No así el gozo del Señor. Amén.
Que el Señor les bendiga. Y no es malo, hermano, la felicidad, no es mala. No es malo que usted se ponga contento, no es malo que usted tenga un momento de felicidad en el trabajo, tu esposo le trajo un regalito a la esposa le trajo un regalito al esposo y usted está feliz. No es malo. No creo que sea algo malo. Es bueno tener felicidad también, ¿no es cierto? Pero aquí Pablo nos llama a gozarnos, ¿en quién? En el Señor. Sí, mi hermano, yo reconozco ahora que yo no sigo, como que no me gozo mucho, no me falta gozo, así que uno no puede fabricar gozo. Así que yo, hermano, prometo que a partir de hoy voy a ser más gozoso. No, usted no puede decirlo, yo voy a hacer, porque eso no viene de usted, uno no fabrica el gozo. Es algo que nosotros debemos pedirle a Dios. ¿Ya? Si usted quiere tener más gozo, usted doble su rodilla y pídale a Dios. Señor, yo siempre ando como amargado, Señor, yo siempre ando alegre por todo, siempre ando como enojado, y Señor, yo pido, en oración, Señor, yo pido que usted aumente mi gozo. Usted tiene que pedirle a Dios, pero uno mismo no puede tener autogozo. No, porque ya estaríamos mejor fingiendo, o seríamos hipócritas, ¿no es cierto? Entonces, uno tiene que pedirle a Dios para que Dios, ¿no es cierto?, haga ese trabajo en nosotros. Hasta aquí todo bien. Hasta ahí Pablo todo bien. Pablo en el versículo 1 le habla del gozo, le habla, ¿no es cierto?, y empieza en el capítulo 3, versículo 1, ¿no es cierto?, le habla del gozo, lo deja bien, y está todo tranquilo, qué lindo el gozo, vamos a estar todos con gozo, pero, y así es Pablo, hasta aquí todo bien, pero ahora Pablo nos da una advertencia. ¿Qué cosa? Que ese gozo puede estar en peligro. Eso es lo que le dice a los filipenses, ¿no es cierto? Y también para nosotros, que también queremos tener gozo, ¿no? Nosotros tenemos gozo, pero ese gozo, ¿no es cierto? Ese gozo, Pablo pone una advertencia que ese gozo puede estar en peligro. Vamos a ver el versículo 2. Versículo 2 dice, guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo. Yo la semana antepasada dije que Pablo parece que no era animalista, ¿no es cierto? Porque decía, cuidado a los perros, y la gente lo más que quiere ahora son los perros, ¿no es cierto? Entonces, dijimos que Pablo no era animalista. No, pero no tiene que ver eso con animales, con el animal propiamente tal, ¿ya? Cuando dice guardado de los perros, aquí el apóstol Pablo no está hablando literalmente de los perros, ¿ya? O sea, para que usted me entienda, y la versión nueva no está hablando de Bobby o de Laika. No está hablando de ella, ¿ya? En aquella época los perros no eran mascotas, ¿ya? Los perros no es como ahora, que son hijos prácticamente por algunos, ¿no es cierto? Viven dentro de la casa, duermen con uno en la cama, etcétera, etcétera. Los llevan al mall, por donde van los llevan, gastan más plata en veterinarios que en un hospital para la familia, etcétera, etcétera, etcétera. En lo personal yo pienso que es mucho, a veces mucho. La Biblia no le da mucho tampoco énfasis a lo que son los perros, ¿ya? Al contrario, la Biblia cuando habla de los perros, habla de los perrillos, los que comen, ¿no es cierto?, con las migas que caen, en las migajas que van cayendo en la mesa, los perros, bueno, un tema, da para otro estudio eso, el tema de los perros. Pero bueno, en aquella época los perros no eran mascotas, eran salvajes y andaban en jaurías. Y buscaban, ¿no es cierto?, de carroña, buscaban ahí entre los desperdicios algo para comer. Así se mantenían. Los judíos no los tenían como mascotas, ¿ya? Tenían otras cosas como mascotas, un corderito, los judíos tenían estas cosas como mascotas, o lo tenían en sus casas, no los perros. Por eso los judíos le decían a los gentiles, ¿ya? Era una forma de decir a los gentiles, como para ofender a los gentiles, ¿no es cierto? A los gentiles se les llamaba perros, a los gentiles. Pero el apóstol, ¿a quién se refiere entonces? Porque esta carta Pablo se la está entregando a los gentiles, que son los filipenses, y los filipenses no eran judíos. Entonces tampoco voy a hablar de perros, ¿no es cierto? Entonces esta carta cuando dice aquí, guardado de los perros, se lo escribe a los filipenses, que eran gentiles.
Entonces, ¿a qué se refiere? No se puede ser, no puede ser a los filipenses porque son gentiles no judíos. Pero si seguimos leyendo el versículo 2, vamos a encontrar, porque la Biblia aquí se responde, ¿no es cierto? Dice, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo. ¿Quiénes son estos? Son aquellos que vinieron a la fe, pero una vez la fe, decían que era necesario circuncidarse, que era necesario que cumplan con la ley de Moisés. Entonces, aquí Pablo se refiere a los perros, a los malos obreros, a los mutiladores del cuerpo, está hablando de los judaizantes. ¿Ya? A los que eran judíos, que habían venido bien a Cristo, que habían recibido a Cristo, o sea, que estaban dentro del cristianismo, ¿no es cierto? Y estaba bien, que creían en la salvación, creían aquí, creían allá, pero decían, sí, está bien, Cristo está bien, pero falta que cumplan la ley, falta, ¿no es cierto?, falta que cumpla la ley de Moisés, falta circuncidarse, es necesario que los gentiles se hagan judíos. Era lo que ellos estaban hablando. Por eso Pablo dice, guardado de los perros, guardado de los malos obreros. Estos judaizantes se creían que eran obreros de Jesucristo, se creían que eran obreros buenos, pero Pablo aquí los cataloga, ¿no es cierto?, como malos obreros y guardado de los mutiladores del cuerpo. La Biblia llama a esos hombres judaizantes. Entonces, ¿qué significa judaizante? Significa que son judíos que habían creído en Cristo y creían que todo creyente para ser salvo tenía que hacerse judío con todas sus tradiciones. Y en Hechos capítulo 15, que no lo vamos a ver, pero para que usted después lo busque, Hechos capítulo 15, los apóstoles llegan a la conclusión que no es necesario cumplir estas exigencias. Era algo importante. Era algo importante porque dentro de los mismos apóstoles también había, ¿no es cierto?, un dejo de ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Será necesario circuncidarse o ya no es necesario? Entonces, también hubo una discusión entre los apóstoles, ¿no es cierto? Y llegaron a la conclusión que no, que ya no era necesario seguir la ley, que ya no era necesario, ¿no es cierto?, circuncidarse, ni seguir las tradiciones judías, ni ser judío, ¿no es cierto?, para poder ser un cristiano y tener así la salvación. Versículo 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y aquí Pablo incluye a los filipenses. Y es extraño, ¿cierto? Es extraño porque dice, porque nosotros somos la circuncisión, dice Pablo, le dice a los filipenses, porque nosotros somos la circuncisión, pero los filipenses no eran judíos. Por lo tanto, los filipenses no están circuncidados. Entonces, ¿por qué Pablo dice que somos la circuncisión? Esa es como la duda dentro de este versículo. Y sigue, si leemos nuevamente el versículo 3, dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Porque en espíritu servimos a Dios y no en la carne, nos gloriamos en el Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Gloriarse en Cristo Jesús es reconocer que todo lo hizo Él. ¿Ya? Nosotros digamos, ¿por qué gloriarnos? Y los filipenses, ¿no es cierto?, eran parte de la circuncisión, pero no de la carne. Los judíos eran de la carne, pero no de los filipenses. ¿No es cierto? Entonces, eran parte de la circuncisión, pero no de la carne. Todo lo hizo Cristo. Nosotros tenemos que gloriarnos, hermano. Nosotros tenemos que gloriarnos. Versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Versículo 5 también dice, circuncidado el 8º día, el del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Versículo 6, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreversible. Pablo, en
versículo 6, nos describe su currículum. Aquí Pablo nos entrega, ¿no es cierto?, quién es Pablo, o qué fue Pablo, ¿no es cierto?, cuando era Saulo. Nos da su currículum. Todo lo que Pablo, siendo Saulo, lo hizo, y lo hizo a fondo. O sea, Pablo cuando era Saulo, ¿no es cierto?, antes de llegar al camino de Damasco, donde, ¿no es cierto?, cayó tierra y se aparece el Señor, todo lo que Pablo hacía, lo hacía a concho. Pablo no dejaba a nadie parar, ¿no es cierto? Pablo venía y encarcelaba a los cristianos, buscaba a los cristianos, y todo lo hacía por un celo que tenía erróneamente, ¿no es cierto? Después él entendió, pero lo que lo hacía, y Pablo siempre lo hizo con todo, digamos, a fondo. ¿Y Pablo qué es lo que hacía con esto? ¿Por qué Pablo entrega su currículum? Porque Pablo quería dar a entender con esto, ¿cierto?, a los filipenses que podían estar pensando en esta posición, que si esto contara todo lo que él había hecho o sido, él sería el mejor de todos, ¿no es cierto? Porque los judaizantes estaban pidiendo, ¿no es cierto?, cumplir algunos requisitos. Y Pablo tenía esos requisitos. Ahí se circuncidado, ¿no es cierto?, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, ¿no es cierto?, fariseo, etcétera, etcétera. Entonces, Pablo, lo que ellos pedían, los judaizantes, Pablo lo cumplía en la carne. Pablo lo cumplía, y Pablo lo cumplía con creces. Entonces decía Pablo, si fuese así, si yo sería el mejor, pues. O sea, si usted está pidiendo esto, usted pide 10, yo lo entrego 100. Porque yo tengo, todo lo que usted está pidiendo, yo tengo mi medalla, tengo todo lo que usted está pidiendo. Entonces así, todo yo sería el mejor, decía Pablo. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreversible. Mira el currículum que tenía Pablo, de la carne. Si fuera judaizante sería el mejor de todos. Pero, versículo 7, pero las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Qué lindo. Todo esto que yo escribí recién en el versículo 5, versículo 6, dice el apóstol, todo lo que yo era en la carne, todo eso lo tengo por pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Amén. Mira qué lindo. Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todos mis méritos son basura. No quiere decir que lo que hayas logrado sea basura. O sea, el apóstol nos dice que lo que nosotros, los méritos que nosotros vamos a tener, ¿no es cierto?, los estudios que vamos a tener, etcétera, etcétera, sea basura. No, el apóstol no quiere decir, no quiere desmerecer lo que uno pueda tener, ¿no es cierto? Pero de cierta forma, de cierta manera, todo lo que uno pueda tener, doctorado, magíster, diplomado, profesional, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, comparado con conocer a Cristo, todo eso es basura. Pablo tiene un anhelo, versículo 9. Ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. El anhelo del apóstol es que quedara muy claro ante él y ante todo que él no ganó el cielo. Fue la justicia de Cristo que le dio el cielo a él. Amén. Pablo dice que todos nuestros esfuerzos lo he estimado como basura. No sirven. Solo la gracia de Dios. Amén. Pablo decía, mi anhelo no es cosechar logros, sino conocerle. Mire, Pablo hermana, Pablo decía eso. Yo quiero conocerle. Imagínense, Pablo, que uno que lo más que escribe la escritura, ¿no es cierto?, más libros tiene la escritura,
y aún no conocía completamente a Jesucristo. Un apóstol que Jesucristo, mismo Jesucristo le hizo el llamado, ¿no es cierto?, camino a Damasco, Amén. y decía que uno no lo conocía completamente. Me acordaba de Martín cuando el día domingo me dijo, yo le pregunté sobre Jesús, qué sabía Jesús, quién era Jesús para él, para su vida. Me dijo, lo estoy recién conociendo. Y yo, leyendo esto, dije yo, uy, le queda toda una vida. Y a nosotros nos queda toda una vida. Porque podemos tener mucho estudio, hermano, y estudiar quizás todos los días, pero siempre vamos a escuchar a un predicador, vamos a escuchar a un maestro, ¿no es cierto? O simplemente, incluso en un devocional o en un pan de vida, y nos va a salir algo que nos va a sorprender de Jesucristo. Amén. Y quizás llevando 10, 20, 30, 40, 50 años en la iglesia, siendo un lector, un escudriñador de la Escritura, y aún así el Señor Jesucristo nos va a ir sorprendiendo. Amén. Porque nunca vamos a alcanzar en esta vida a conocerle completamente. Solamente nosotros estamos, una vez me dijeron, y me gustó mucho, que nosotros solamente estamos bebiendo agua del océano, ¿no es cierto? Con el dedo. Ponemos el dedo en el océano y estamos en nuestra boca, ¿no es cierto? No sacamos, nunca el océano bajo algo si sacamos una gotita. No, el océano sigue siendo el océano, ¿no es cierto? Sigue teniendo la misma cantidad de agua. O sea, podemos sacar un vaso y el océano va a seguir siendo el océano. Y así lo mismo el Señor Jesús en la Escritura, ¿no es cierto? Que nosotros podemos, quizás, estamos bebiendo un poquito y es un manantial. Amén. Amén. Versículo 10. Dice el versículo 10, a fin de conocerle. A fin de conocerle. Conocerle, ¿qué significa la palabra conocer aquí, hermano? No es un conocer como nosotros podemos pensar. Y aquí quiero poner también un énfasis. Conocer no es tener un conocimiento de Jesús, sino que la Biblia, cuando habla de conocer, la Biblia, conocer significa una vida íntima. ¿De acuerdo cuando decía desposada María de José no la había conocido? No es que no la conociera, él sabía que era María, Sí. ¿no es cierto? Pero no la había conocido en el sentido íntimo. Eso es lo que quiere decir conocer. Entonces, más que tener un conocimiento de Jesús en nuestra mente, en la parte estudiosa, digamos, ¿cuál quería conocer a Jesús en su corazón? Quería tener una intimidad con el Señor Jesús, conocer, así como el matrimonio. Dice Pablo, todo es basura con tal de conocer y el poder de su resurrección. Y a veces eso pasa, a veces pasa que nosotros queremos conocer, queremos estudiar, queremos saber, y muchas veces almacenamos nuestra mente y no en nuestro corazón. Nos llenamos de conocimiento, y mejor le respondemos todo. Uy, hermano, se la sabe todas. Pero ha tenido realmente ese encuentro con el Señor Jesucristo, ese encuentro en su corazón, ¿no es cierto? Hay muchos teólogos, a mí me sorprende que hay teólogos, son teólogos que saben de todo, ¿no es cierto? Pero no han recibido a Cristo en su corazón. No tienen a Cristo en su corazón, probablemente tienen enseñanza, tienen conocimiento, pero no tienen a Cristo en su corazón. Amén. Entonces, cuando abren su boca, claro, ¿qué es lo que entregan? Entregan información, pero no entregan a Cristo, no entregan al Señor, sino que entregan información del Señor. Versículo 10 también dice, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo entiende que conocer el poder de su resurrección, implica también padecer mucho de lo que padeció él. Eso es lo que Pablo entiende. Conocer el poder de su resurrección implica también padecer mucho de lo que padeció él. No es que Dios no vaya a hacer sentir lo que sintió Cristo en la cruz. No estoy hablando de ese padecimiento, que usted va a tener que sentir los latigazos y toda esa situación que pasó el Señor Jesús en la cruz. Sino que nuestro padecimiento es el dolor y sufrimiento por lo que está pasando, por ejemplo, en el mundo. Nosotros vamos a tener ese dolor o ese padecimiento, esa angustia, por ejemplo, la que tuvo el Señor Jesús también por los pecadores, ¿no es cierto?
y las que nosotros debemos estar sintiendo por lo que está pasando en este mundo. O sea, no ser indiferente a lo que está pasando. Y Pablo dice que es un privilegio, ¿cierto? Cuando sentimos eso, vemos esas cosas que están pasando hoy en día, ¿no es cierto? Asesinato, lo que está pasando con los niños, los incendios, etcétera, 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 lo que está pasando en todo el mundo, las guerras, ¿no es cierto? Y Pablo dice que es un privilegio poder sentir, ¿no es cierto?, o padecer, sentir ese dolor también. Amén. Porque estamos también sintiendo su padecimiento. Y Pablo dice que es un privilegio conocerle, el poder de su resurrección y su padecimiento. ¿Se imagina que a nosotros los cristianos nos doliera el pecado tanto como a Dios le duele? ¿Se imagina que a nosotros como cristianos nos doliera realmente? Porque a veces andamos en la calle y vemos pecados, ¿no es cierto?, ahí, y hacen, somos indiferentes, nos da lo mismo, pasamos, algunos se ríen, o algunos hacen comentarios y dicen, no, yo no. Y le ponemos por encima. Ayúdanos, Señor. La ponemos nuestra justicia propia, la ponemos sobre aquellas personas. Pero es más fácil, ¿qué cosa? Enojarnos con el pecador, mirarlo por debajo y decir, yo nunca haría eso. O sea, nosotros en vez de sufrir por la persona que está pecando ahí, por sentir una angustia, un dolor, ¿no es cierto? Nosotros lo enojamos. Mira ese, de nuevo ahí, está haciendo lo mismo, mira, como se droga ahí en la esquina, y lo enojamos, ¿no es cierto? En vez de sentir un dolor por la persona, nosotros nos enojamos, y lo ponemos como ejemplo nosotros. No, menos mal que mi hijo tiene enseñanza, sí, mi hijo tiene enseñanza, así que yo sé que yo nunca estoy en la esquina, y yo, mucho menos yo. O sea, nosotros ya estamos mirándolo a ellos, ¿no es cierto?, por encima. Amén. ¿Y quiénes somos nosotros? Amén. Versículo 11. Si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo quiere decir así, espero presentarme ante la presencia de Dios. En algún momento yo voy a tener que presentarme a la presencia de Dios, ¿no es cierto? Y Pablo esperaba estar ahí en la resurrección de los muertos. Versículo 12. Versículo 12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. No es que haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Aquí podemos ver la humildad de Pablo, o más bien la sinceridad del apóstol. Después de haber dicho todo lo anterior, lo que dijo en el versículo 4 y el versículo 6, ¿no es cierto?, que era hebreo de hebreo, que era la tribu de Benjamín, ¿no es cierto?, que había sido circuncidado, que era celoso, y todas esas cosas, que están en el versículo 4 y el versículo 6. Él pudo haber dicho, ojalá un día lleguen a ser como yo. Él pudo haber dicho, un día pueden ser como yo. O sea, yo cumplí con todo eso, ya no tengo problema, lo dejo a un lado, ¿no es cierto? Pablo dice, yo no he alcanzado el conocimiento total de Cristo. Versículo 12 también dice asir. Asir significa agarrar. Y en griego es agarrarte con uñas y dientes. Pablo dice que yo quiero agarrar aquello por lo cual Cristo me agarró. Entonces nos preguntamos, ¿para qué? ¿Para qué Cristo lo agarró con tanto ahínco? Y ahí, mi amita Denise, podemos leer Hechos 9:15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Amén. Y Pablo fue justamente lo que hizo, soportando golpes, naufragios, prisiones, menosprecio, etcétera, etcétera. O sea, todas esas cosas, prisiones, todas esas cosas que arrestos, ¿no es cierto?, golpizas, todo eso que tuvo que soportar Pablo fue para cumplir justamente por lo que el Señor Jesucristo lo había llamado. En este libro, en Hechos, Pablo cuenta como 3 veces su testimonio, pero le va agregando algunas cositas aparte, ¿no es cierto? Aquí lo tengo.
Ya. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándose a que permaneciesen en la fe, diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Dios le dice a Pablo, yo te he llamado. ¿A qué? A conocer su voluntad. Versículo 12. No que haya alcanzado ya ni que haya sido perfecto, sino que prosigo por ver si logro asistir a aquello por lo cual fui también asido aquí. Y Pablo dice, todavía no logro la meta, todavía me falta predicar, aún no he terminado de conocer su voluntad, aún no he terminado de ver al justo, todavía no me he cansado de escuchar su voz. Y por eso prosigo, por eso sigo adelante. Son las cosas que aún me están faltando, decía el apóstol. Versículos 13 y 14, hermanos, yo mismo no pretendo haberlos ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo dice, pero una cosa hago. ¿Qué cosa? Procurar con todas sus fuerzas la semejanza a Cristo. Pablo dice, yo no me preocupo de lo que queda atrás, sino que prosigo a la meta. O sea, Pablo dice que los logros que tuvo antes, él no se queda con eso, sino que sigue, ¿no es cierto?, sigue a la meta. Y igual nosotros, a veces nuestros logros, nuestros fracasos, nuestras dificultades, nuestros problemas, nuestras enfermedades, muchas veces quedan atrás, ¿no es cierto?, y nosotros debemos seguir hacia la meta. O sea, pasamos esa situación y debemos continuar a la meta. No volver atrás, no decir, tengo este problema, tengo esto acá, pasé por esto, gané esto, logré esto. No, eso ya queda como basura, eso ya queda atrás. Lo importante, como dice el apóstol, pese a todo lo que él vivió, los pergaminos que pudo haber tenido, pero a él no le importaba, de ahí para allá no le importaba. Es más, ni siquiera el futuro le importaba. En el sentido de que a veces nosotros, a Dios le entregamos el pasado y a veces también le entregamos el futuro. Y al futuro a veces decimos nosotros, Señor, tengo los niños chiquititos, así que yo creo que cuando ya estén grandes, yo te voy a servir, Señor, como usted quiere. O sea, los niños crecen y están en la casa con uno, ¿cierto? O se casan y se van, y ahora que tengo el tiempo, tampoco lo hago. Entonces a veces nosotros proyectamos futuro con Dios, pero Dios no quiere ni el pasado nuestro, porque el pasado nuestro ya fue pasado, ¿no es cierto? Dios que quiere, ¿qué cosa? El presente. Nuestro presente. Nuestro presente es un regalo. ¿Cómo se llama cuando usted regala algo? Presente. Usted entregó un presente a la persona, ¿cierto? Un presente. Algo que está en el momento. ¿Ya? Y ese momento, el momento que estamos nosotros ahora, es el que Dios quiere. Dios no quiere que usted se ponga a estudiar o usted diga, yo sí, son buenos los estudios, pero yo no los voy a ver ahora. Si tienen 2 o 3 años, como están grabados en Facebook, yo en 5 años más, cuando esté más tranquilito, yo lo voy a ver los mismos estudios de los hermanos que están haciendo ahora, y yo 5 años más me proyecto a poder estudiar todo esto. No, si ese futuro no sirve, porque ¿quién nos garantiza ese futuro? Amén. ¿No es cierto? Nadie nos garantiza ese futuro. Y el pasado, lo que nosotros logramos, los que yo hice tantos estudios bíblicos que ahora tengo tanta coordinación en el cuerpo que ya soy insuperable. No, eso es pasado. El estudio que usted hizo la semana pasada, mi hermanita, el estudio que hice yo la semana pasada, eso ya pasó. Uno no puede quedarse con no, que ese estudio y ese estudio ya pasó. Ahora, nosotros vivimos el presente y me toca el estudio a mí y después el presente de la hermana va a ser que le toca el estudio a ella, ¿no es cierto? Y así nosotros tenemos que ir avanzando y ir viviendo el presente, entregando el presente al Señor. Amén. Amén. Que el Señor bendiga. Pablo dice, yo no me preocupo de lo que queda atrás, sino prosigo a la meta. Seguir a la meta, seguir la meta, ¿no es cierto?, de Cristo Jesús. Versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, ¿cómo? Pero Pablo decía que era imperfecto. Más abajo Pablo decía que era imperfecto. Me acuerdo qué versículo era.
Versículo 12. No que lo haya alcanzado, ya ni que ya sea perfecto. Ni que ya sea perfecto. Pablo aquí en el versículo 12 dice, ni que ya sea perfecto. Dice que no es perfecto. Y aquí en el versículo 15 dice, así que todos los que somos perfectos. Es que Pablo no hace estudiar más, no hace buscar más, porque ¿se contradice Pablo? No se contradice. El apóstol no se contradice. Vamos a ver por qué dice esto. Que primero que es imperfecto y ahora que es perfecto. ¿Cómo? Antes Pablo decía que no era perfecto y ahora dice que sí es perfecto. ¿Se contradice Pablo? No. En el contexto se entiende que Pablo está hablando de la madurez. Y él ya había alcanzado e invita a sentir lo mismo a los filipenses. No estaba ni en el pasado ni en el futuro, sino en la meta presente, que es estar en el supremo llamamiento. O sea, Pablo reconocía que ya había alcanzado esa madurez, ese punto de madurez que debemos tener, que no importa la edad que usted tenga. Algunos pasan un punto de madurez antes, un punto de madurez después, pero ya Pablo se sentía en el punto de madurez porque Pablo ya no estaba, ¿no es cierto? Él no estaba en una forma madura diciendo, no, yo soy Pablo, y estos son mis logros. Aquí están, pongo en la mesa todos mis logros. Aquí están mis diplomas, mis diplomados, mis cosas. ¿Ah? Judaizante, yo soy mejor que ustedes. ¿No es cierto? No, Pablo ya había llegado a un punto de madurez, y por eso dice que era perfecto en eso. Ya tenía un punto de madurez en el cual él no discutía, no se preocupaba de los logros, de lo que puede conseguir la tierra, ¿no es cierto? Sino que todo eso lo echaba por basura, ¿no es cierto? Tampoco se preocupaba del futuro, sino que se preocupaba del presente, del llamamiento de Jesucristo. Esa es su preocupación, era su norte, ¿no es cierto? Y eso lo hacía una persona madura. No peleaba, no discutía con los otros por esto, como niños chicos, como muchas veces lo hacemos nosotros, ¿no es cierto? Que yo hice esto, que yo hice esto, no, que yo hice esto, como con este chico. Entonces, no, Pablo tenía una madurez, una estatura, ¿no es cierto? El cual después, más adelante, dice que él es un ejemplo. Versículo 15. Si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Si mi hermano piensa distinto, no importa, porque tarde o temprano os revelará Dios. A veces nosotros tenemos pensamientos distintos, ¿no es cierto? A veces pensamos esto otro, y está bien. A veces tenemos pensamientos distintos nosotros, pero finalmente Dios nos va a entregar también, nos va a revelar, ¿no es cierto?, cuando estamos en forma equivocada o cuando tenemos distintos pensamientos. Pablo dice, yo no voy a perder mi tiempo para convencerlos. Dios se lo va a revelar. ¿Ya? Si el hermano tiene un pensamiento distinto y el hermano se enoja con ese pensamiento distinto, bueno, no importa, déjelo, ore por él, porque tarde o temprano Dios le va a revelar, ¿no es cierto?, ese pensamiento o esa información, y Dios realmente va a hacer que lo convenza. Hay gente que le gusta tener la razón, pero no la verdad. ¿Conoce gente así? Gente que le gusta tener la razón, pero no la verdad. No importa que sea la verdad, no importa. Pero ellos quieren tener la razón. Pablo dice, los que somos maduros pensamos una misma cosa. Versículo 16. Pero en aquello a que hemos llegado, digamos, una misma regla. Sintamos una misma cosa. Pablo dice, sintamos una misma cosa. ¿Qué cosa debemos sentir nosotros? Que Cristo es el Señor, que somos pecadores y necesitamos un Redentor. Cristo murió por mis pecados y me tiene como esperanza una vida eterna. Sí, amén. Ahí está, hay una unificación en cuanto al pensamiento. A lo mejor podemos tener otras cosas, otros pensamientos que van a ser distintos. Pero sí debemos ser unánime y debemos tener un solo pensamiento en cuanto a que Cristo es el Señor, ¿no es cierto?, que somos pecadores, que necesitamos un Redentor, que Cristo murió por nosotros, ¿no es cierto?, por nuestros pecados, Cristo nos lavó, etcétera, etcétera. Ahí no debemos tener otro pensamiento o apuntar que cada uno por su lado, no. Ahí debemos ser unificados, unánimes, unidos. Lo otro sí podemos tener algunas diferencias, algunas cosas, pero son cosas totalmente anexas, ¿no es cierto?, a lo que es la salvación o la iglesia propiamente tal. Entonces, no debemos pelear por cosas no esenciales. Eso es. ¿Vale? No que la hermana no fue mala en la iglesia. ¿Y por qué no fue mala en la iglesia? Porque el pastor compró sillas negras y ella quería sillas blancas. Eso no. Eso
son cosas que no son esenciales, son cosas que no dan a la salvación, cosas que no. Por eso, podemos tener distintos pensamientos. Amén. No debemos pelear por cosas no esenciales. Versículo 17. Ya estamos terminando. Hermanos, sed imitadores de mí. Mire, Pablo. Se subió el humo a la cabeza Pablo, ¿no? Ya Pablo, ya el apóstol, ya. Hermanos, sed imitadores de mí. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Imitadores de mí. Puesto que todos los creyentes son imperfectos, necesitan ejemplos de personas más maduras o menos imperfectas, que saben lidiar con la imperfección y que son buenos ejemplos. El proceso a seguir en la búsqueda de la semejanza a Cristo, que es la meta que la vida cristiana. Pablo era ese ejemplo a seguir. Pablo era ese ejemplo a seguir. Mi hermana, 1 Corintios 11.1, hermana de mí. 1 Corintios 11.1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. Amén. ¿Ves? Pablo repite solamente aquí a los filipenses, sino que también lo dice ahí a los corintios. Debemos tener unos ejemplos a seguir. Versículo 18. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Bueno, así como existen los buenos ejemplos, hermanos, de nuestras congregaciones, también existen los malos ejemplos. Aquí Pablo nos da el ejemplo justamente a quienes no debemos imitar. El hombre por naturaleza siempre imita a alguien. Presta atención a quien está imitando. Por naturaleza. Uno imita. A veces está el maestro, y el maestro obviamente le enseña al discípulo, y de repente cuando el maestro no predica y predica al discípulo, dicen, oye, predica igual, tiene los mismos gestos que el maestro. Es como está viendo el maestro, pero el discípulo, no si el discípulo, no el maestro, como, no si este discípulo, pues, se mueve igual, gesticula igual. ¿Por qué? Porque de cierta forma el discípulo imita a su maestro. Amén. Pero si tenemos un maestro que es malo, un maestro que hace cosas indebidas, digamos, en un púlpito, por ejemplo, probablemente el discípulo va a hacer lo mismo. Porque el hombre de por sí, y cuando digo hombre también me refiero a la mujer, somos imitadores. Si nos preguntan a los niños que ven tantas cosas con redes sociales ahora y quieren imitar, ¿no es cierto?, a tanta gente. Gente ha muerto tratando de imitar a aquellos que andan escalando, a aquellos que andan haciendo vueltas en el aire, cosas así. Gente ha muerto, que toman la bicicleta, se tiran el cerro abajo, y algunos niños no han hecho han querido imitarlo, y todo el hombre necesita imitar a alguien. Dice el versículo 18, Pablo da a entender que no eran enemigos de Cristo, sino de la cruz. Estos hombres no procuraban la semejanza a Cristo, ni lo manifestaban con una vida piadosa. Al parecer se presentaban como amigos de Cristo, y es posible que ocuparan posiciones de liderazgo en la iglesia. Entonces, cuando ocupaban esas posiciones de liderazgo en la iglesia, obviamente eran ejemplos para otros, pero eran malos ejemplos. Versículo 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, cuando solo piensan en lo terrenal. Los judaizantes se jactaban de sus esfuerzos individuales. Más como los corintios, muy parecido. Ahí también me acuerdo que hablamos de los judaizantes. Los judaizantes se jactaban de sus esfuerzos individuales, pero hasta sus mejores logros tenían menos valor que un trapo de inmundicia o los desechos del cuerpo. Así dice el comentario. No valían nada. No valían nada. Menos valor que un trapo de inmundicia. Y eso es lo que ese valor tiene, ¿no es cierto?, aquellos judaizantes que se jactaban con su esfuerzo individual. No, yo cumplo la ley, yo hago esto, yo cumplo la ley, si la ley dice esto, yo trato de cumplirla, yo estoy circuncidado. Todo lo que el Señor decía de su palabra en el Antiguo Testamento, yo lo estoy cumpliendo. Yo soy judío, entonces, eso no tenía un valor, no tenía valor. Los gentiles libertinos se jactaban de su pecado. Por eso, la gloria era su vergüenza. Después no se dan ni cuenta de esa vergüenza, pero
pero como decía por ahí, uno da vergüenza ajena de lo que ellos se jactaban. Hoy en día pasa mucho de eso, cuando escuchamos gente que está tratando de la delincuencia, cuando son delincuentes y empiezan a hablar de lo que ellos hacen, llega a dar una vergüenza ajena cuando no lo escuchan. Porque uno va a hacer la micro y la chava conversando, que hizo robó esto, que hizo esto otro, como jactándose de lo que hacía, como que, ay, esta es mi gloria, pues yo robé allá, me metí a robar acá, y lo único que causa es vergüenza. El otro día, en redes sociales, vi un video donde hay una muchacha que a mí la verdad me da pena, que se puso un apellido fácil, que estuvo como reina en el Festival de Viña y todo, mostrando cómo ella se había comprado un jeep. Pero a través de cómo lo hizo, a través de la prostitución. Entonces para ella, ¿no es cierto? Para ella, era jactarse de lo que ella tenía. Mire lo que pude comprarme, mire lo que yo logré, mire mis logros, a mí me costó mucho hacer esto y tener esto, y aquí lo tengo, mi deseo era tener algo así y lo tengo. O sea, tenía su logro, pero qué vergüenza. Pero para ella era su gloria. Muchas veces pasa lo mismo también en las congregaciones. Y por mucho uno llega a dar vergüenza como la persona, ¿no es cierto?, habla de sus logros y las cosas que la ha conseguido y cómo la ha conseguido. Que el Señor nos ayude. Amén. Versículo 20. Y me parece que el último. Sí, no, 20. No. 20. Mas nuestra ciudadanía está, ¿dónde? En los cielos. Amén. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. O sea, no somos de acá, eso está claro, ¿cierto? No somos de acá, aquí estamos de paso. Amén. Que el Señor les bendiga, mi hermano. Está acá el estudio, los 21 versículos. ¿No hay más versículos, hermana? No. 21 versículos. Estoy dejando. Mi hermana le toca pues 23 versículos. Mire, habrá como versículos más que hoy día. Así que dejo a mi hermana Denise para que haga la presentación para el próximo miércoles, si el Señor no viene antes, para poder. Mire qué lindo, la hermana Denise. Dice, le toca a la hermana Denise, dice, regocijaos el Señor siempre. Mire, amén. Qué interesante. En esto pensar. Y las salutaciones finales. Presentaciones finales. Eso ya. Usted pone chao nomás y listo, se ahorró todo se ahorró lo 21, 22, 23. Ahora no versículo al tiro. Y Pablo se despidió. Listo, salutación final. Bueno, hermana, haga la invitación y también vamos a estar también orando para que el Señor nos acompañe esta noche, ¿no es cierto? Y el día de mañana que tengamos que trabajar también y para el culto. También el culto mañana, así que el Señor les bendiga. Amén. Vamos a. Bueno, primeramente darle las gracias a nuestro hermano Jorge por este nuevo estudio, Filipenses capítulo 3. Y bueno, invitarlos también para el próximo miércoles a las 8 en punto, si Dios así lo permite, para que continuemos con el último capítulo, que es el 4. Y como decía nuestro hermano, versículos muy conocidos por no tan solamente este, sino que el regocijaos. Después está el otro, adivinen cuál. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que tenemos versículos muy lindos que nosotros como hijos de Dios utilizamos mucho. Y así que ahí vamos a ahondar esperando el Señor nos dé también la sabiduría, el entendimiento de todo el estudio que uno tiene que hacer para esto y para que quede también en nuestros corazones.